Y hoy vamos a charlar con él de un tema que está en boga y que está muy candente, ¿no? Y tiene que ver con esto del DNU. Y el tole-tole, la novela, el culebrón que se ha generado alrededor de todo esto, y que no somos, creo, injustos a la hora de calificarlo de esta manera, porque realmente para la gente toda esta ida y vuelta, toda esta pérdida de tiempo en peleas y en, che, me traicionaste, me engañaste, me mentiste, habría que poner el tema de Pimpinela, ¿viste? Porque la verdad parece que fuera una cosa así, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Podríamos titularlo como una telenovela, todas estas cosas. Digo, la gente está tan cansada de todo esto, Andrés, ¿no? Y parece que los capítulos se repiten permanentemente, minuto a minuto, momento a momento. Pasó en diputados, Milei se calentó, terminó retirando el DNU. Ahora en senadores pasa lo mismo, pero no solamente pasa porque legisladores que habían comprometido su voto ahora dan marcha atrás, sino que dentro del mismo partido se están matando entre ellos. O sea, le han salido a pedir la renuncia a Lustó, los propios radicales, decir, che, loco, andate, vos no nos representás, dejá de joder, está votando con los K. No, es increíble. Yo la verdad que te juro que no, por momentos digo, che, esto es real y realmente está pasando, es increíble, ¿no? Bueno, es la política que por lo general está lejos de lo que la gente quiere o de lo que la gente necesita, fundamentalmente en un momento de tanta crisis, de tanto problema económico, laboral, que trata de alguna manera de mantenernos ocupados, interesados en temas Claro. que son intereses propios de la política, ¿no? Totalmente. Porque esta pelea que vos mismo planteás entre los diferentes partidos, acaba de sacar la Unión Cívica Radical una nota de apoyo al DNU y a las políticas de Milei en contra del presidente del partido, que es Lustó, y está firmado por 4 gobernadores, Increíble. por los 2 bloques o los jefes de bloque de diputados y senadores, lo que genera una grieta interna que la provoca un partido que viene a romper con lo que, bueno, históricamente ha sido la política argentina, ¿no? La puja entre las 2 fuerzas mayoritarias, claro. Y ha aparecido esta tercera fuerza de un outsider fuera de la política que, bueno, genera planteos que hace que se empiecen a dividir internamente los partidos, y esto, por supuesto, termina siempre beneficiando al tercero en cuestión, que es el gobierno, ¿no? Lo cierto es que ayer se esperaba, el gobierno esperaba desde horas tempranas, cuando se concretó la realización de la sesión en el Senado de la Nación, que tuviera un revés el DNU en la Cámara Alta, producto de que el kirchnerismo, con el apoyo de algunos aliados y fundamentalmente de algunos radicales, tenía garantizados los votos para voltear el DNU, por lo menos en la Cámara de Senadores. Debemos aclarar, Javier, que el DNU sigue vigente porque para que se caiga definitivamente necesita la desaprobación en ambas cámaras. Correcto. Pero bueno, desde horas tempranas también iniciaron desde dentro de la propia Libertad Avanza una puja con la vicepresidenta, que en definitiva hizo lo que tenía que hacer en el marco democrático, que era ante un pedido de una sesión especial sobre un tema especial y con más de 5 firmas de los senadores, claro, tenía que llamar a esta sesión y tenía que incluir en la sesión, en el temario, el DNU. Lo hizo, digamos, siguiendo las reglas claras de la democracia y fundamentalmente el reglamento interno del Senado. Esto le trajo muchas críticas dentro de su propio partido, dentro de su propia fuerza, aprovechadas también por las fuerzas de la oposición para generar el desgaste y la división, hasta el punto que tuvo que salir la propia vicepresidenta después de la sesión a aclarar anoche en un video que no tenía ningún tipo de diferencias ni existía ningún tipo de pelea con el propio presidente. La trataron de traidora, literalmente. O sea, de decir, che, sí, bueno, sí, durísimo. Hubo algunos posteos fuertes que inclusive hablaban de colgarla en la Plaza de Mayo, que esto trajo también a colación que el propio presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, al cierre del debate, dijera que se solidarizaba con las amenazas de muerte hacia la vicepresidenta y demás. Lo cierto es que todo esto es chicana política, es dimes y diretes dentro de los diferentes partidos políticos. El DNU sigue vigente, la gente sigue reclamando acciones que hagan fundamentalmente bajar la inflación y fundamentalmente alguna acción que haga o que ponga un
un freno en el aumento de los precios que sufre todos los días en las góndolas de los supermercados o en los comercios de cercanía, ¿no? Ahí distracción de la realidad, Andrés. Distracción de la realidad. Esta es la verdadera realidad, digamos. Claro, ¿no? Nos distraen con esto de los títeres, te muestran los títeres por un lado y por el otro se está prendiendo fuego o se sigue prendiendo fuego el país. Y un poco lo que han hecho desde que ingresaron al gobierno, ¿no? Mostrarnos cosas bonitas por un lado, o peleas entre ellos por un lado, o mostrar a un Milei permanentemente reaccionario, peleándose por redes sociales permanentemente con cualquier usuario que ose ir en contra de alguna de sus percepciones. Y bueno, y mientras por el otro lado, bueno, iba pasando lo que iba pasando, que ahora lo estamos sufriendo. Ahora, vos me decías, ¿en qué puede cambiar? En diputados no se va a caer este proyecto, por lo tanto, el DNU, por lo tanto va a seguir vigente. Creo que esto, por un lado o por el otro, termina beneficiando al gobierno, porque mientras tanto el DNU está vigente y esto sigue para adelante en cuanto a las medidas que el gobierno plantea, ¿no? A ver, aclaremos, si el DNU se cayera, pongámosle cualquier fecha, el 1 de abril, sí, diputados sesionas y el DNU se cae, todo lo actuado desde el DNU hasta esa fecha se cae. Es absolutamente legal. ¿Está bien? Si vos hiciste un contrato de alquiler, claro, en la fecha en que el DNU estuvo vigente, ese contrato hasta el vencimiento tiene absoluta legalidad. Claro. Comienza a dejar de tener legalidad a partir del momento en que se cae, o sea, hacia adelante si hipotéticamente se cayera en la Cámara de Diputados. No hay número todavía en la Cámara de Diputados para poder avanzar en el mismo sentido que en el Senado. También esto dejó muy en claro, Javier, que hay una falta absoluta de negociación política por parte del gobierno. El gobierno no tiene en ninguna de las dos cámaras legislativas alguien que realmente se siente a hablar con los legisladores, que negocie. Yo te digo que si ayer había un negociador del gobierno que se sentaba a hablar, por ejemplo, con el senador Blanco de Ushuaia, con algunos senadores díscolos del peronismo, tal vez el número no le iba a alcanzar a la oposición. Pero como no hay ningún tipo de negociación abierta, porque el propio Milei se niega a esto, desnotando cada vez que puede a los propios legisladores, entonces, bueno, el resultado fue el que fue, claro, y ahora lo que plantea el gobierno hacia adelante es que esto pone en riesgo el acuerdo del 25 de mayo convocado para Córdoba, teniendo en cuenta que se tiene siempre esa visión de que los senadores responden a los gobernadores. Esto no es así en muchos casos, pero bueno, es la visión como que el Senado es la casa de las provincias y ahí los gobernadores tienen mucha incidencia. Sí. Ayer hubo senadores que responden al gobernador de Córdoba que votaron en contra sobre, claro, la negativa. Sí, los senadores que responden al gobernador de Salta también lo hicieron. Entonces, bueno, el gobierno ahora dice, está en riesgo el acuerdo del 25 de mayo, que era la zanahoria puesta para ir tratando de abrir el diálogo e ir extendiendo lo que necesita el gobierno para tratar de seguir bajando la inflación, ¿no? Sí, de todas maneras, tal cual lo planteas vos, Daniel, la política del látigo y la zanahoria en algún punto deja de tener efecto. Creo que Milei ha aplicado o ha querido aplicar esta política del látigo y la zanahoria desde el primer momento y indudablemente esto en algún punto ya ha cansado también a los gobernadores, que si bien tienen actitudes díscolas con el presidente, también el presidente cuando plantea el pacto del 25 de mayo le dice, todo bárbaro, pero primero firmamos una carta de intención donde me dicen que me van a aprobar el DNU y después vamos a Córdoba y nos sentamos a charlar. O sea, siempre hay una condición de primero dame y después yo veo si te doy. Y bueno, también convengamos que no estoy defendiendo la postura de los gobernadores, pero digo, muchos gobernadores dicen, bueno, ya nos ha venido charlando desde que asumió, entonces bueno, primero que tenga un gesto él y después lo tenemos nosotros. Sí, es un acuerdo el que se está proponiendo absolutamente condicionado. Claro. Lo cierto también es que hoy los gobernadores están tratando de resolver los problemas locales, sus, claro, verdaderos problemas, que son, bueno, las provincias con altos niveles de desempleo, con altos niveles de pobreza, sí, sí, las arcas de los propios gobiernos provinciales que hoy están vacías y que no le permiten a los gobernadores llevar adelante ningún tipo de plan en beneficio de los ciudadanos, solamente tratar de mantener el pago salarial y nada más. Entonces, bueno, es una situación crítica que más allá
de los números que festeja y que muestra el gobierno de que va en una clara baja la inflación, que todavía es altísima y que si sumamos los 3 meses que llevan de gobierno supera el 70%, la crisis del país no ha mermado absolutamente en nada y se va profundizando fundamentalmente la recesión, la falta de producción, producto de la misma recesión. Si no hay consumo, empieza a caer la producción y esto termina fundamentalmente en el desempleo, en la suspensión laboral, que hoy, bueno, se está viendo mucho, sobre todo en las provincias más productivas. Vos sabés que tal cual lo decís vos, ¿no? Anoche charlábamos con amigos y me decían, no, bueno, pero vos fijate que lo que ha pasado, cómo ha disminuido la inflación Milei. No, Milei no ha disminuido nada, chicos. Esto, a ver, esto es lo mismo que si vos decís, de repente mi auto dejó de consumir combustible. Pero si está parado en la cochera, hermano, ¿cómo no va a dejar de consumir combustible? Y esto es lo que está pasando con el país. Se ha desacelerado la economía y obviamente ante esta desaceleración de la economía, la pérdida del poder adquisitivo, la baja en la compra por parte de la gente, ¿qué está pasando? Y bueno, no hay inflación porque no hay consumo, entonces tampoco significa que los precios hayan bajado, Andrés, porque vos sabés perfectamente que los precios tampoco han bajado y la especulación sigue más vigente que nunca. Pero digo, obviamente al desacelerarse la economía, cae la inflación, esto es de manual. El problema es la consecuencia de esta desaceleración de la economía, que es lo que vos decís, lo que va a suceder ahora, la próxima etapa, el tema de los despidos y la cantidad de gente que va a quedar en la calle. Sí, esto ya está sucediendo, Javier, y me parece que también merece un capítulo aparte hablar de la especulación del sector empresarial. Mirá, te doy un simple ejemplo que me pasó hace 3 días. En el mes de enero había solicitado un presupuesto para hacer el service del auto. Me habían pasado un precio. Pude hacerlo hace una semana. Cuando voy, le pido al chico que lo conozco de la empresa esta que hace los service, que me actualizara el presupuesto. Y me dice, mira Andrés, no lo vas a creer, es la primera vez que nos pasa en la historia de los 20 años que llevamos haciendo esta tarea. Sí. El precio es exactamente el mismo. Me dice, por ahí algún filtro de aire habrá aumentado 1.000, 1.500 pesos. Y dice, pero el precio es el mismo. Entonces digo, bueno, explícamelo. Dice, mira, fue tan alta la especulación en el mes de diciembre, cuando se produjo el cambio de gobierno, cuando parecía que la gente iba a salir a la calle, fue tan alto que hoy hemos dejado de comprarles porque la gente dejó de hacer el service o dejó de elegir aceites de calidad que tienen los depósitos llenos. Entonces han mantenido el precio hasta lograr equilibrar con el precio real y además también dice nos están generando ahora algún tipo de promoción para que salgamos a comprarles porque no les estamos comprando a las distribuidoras. Entonces, bueno, este pequeño ejemplo que me sucedió a mí hace poco está pasando en todos los rubros. Ha habido una especulación muy alta, un aumento de grandes dimensiones de los precios que hoy, con la recesión, sí o sí tienen que empezar a abrirlo a promociones. No lo van a bajar, pero lo están abriendo a promociones a ver cómo generan un poquito de impacto en la compra, que tampoco les llega porque hoy tampoco la gente tiene el dinero en el bolsillo, ¿no? Mira, en consonancia con lo que vos decís, te voy a contar algo del súper y de lo que vivimos habitualmente. En las grandes cadenas, llámese Carrefour, llámese Bea, llámese Changomás o Walmart, desde hace un tiempo ya grande, y me explicaba la gente de Bea, que es cliente mío de publicidad, por qué pasa. No había mermelada, fíjate lo que te estoy diciendo, no había en góndola mermelada Arcor de durazno en frasco de vidrio, pero solamente la de durazno. Entonces yo le decía, che, loco, pero cuando vos le pedí a Arcor, no pedís vos el stock que venga balanceado, porque te mandan 70 frascos de damasco, de ciruela, y no te mandan de durazno. Me decía, no, es que ¿sabés qué pasa? La mermelada de durazno es la que más salida tiene. Entonces, ¿qué hace Arcor? En esta locura, porque me decían también que, por ejemplo, y lo digo con nombre y apellido porque lo ha hecho, 350% aumentó Arcor desde diciembre hasta la fecha sus productos. Un frasco de mermelada, si lo conseguías, de durazno, en un supermercado X, fuera de las grandes cadenas, te costaba 3.500, 4.000 pesos. Cuando el resto de las mermeladas estaba en 2.000, 2.200, 1.900. Bueno, el otro día me llama un amigo que sabe que yo siempre ando a la pesca de los precios de la mermelada de durazno y me dice, loco, venite al chino de tal dirección a que no sabía cuánto está. No, le digo, ¿qué está? 2 lucas. No, 1.500 pesos, Javier, me dice.
No, pero pará, debe estar vencida, boludo. Le digo, fíjate la fecha porque está venciendo. No, me dice, vencen en diciembre del 2025. Me voy al supermercado, constato que es así y me pongo a tratar de charlar con el empresario chino, que es bastante difícil, para que me explique por qué. Entonces me dice, no, Arcor me lo ofreció a mitad de precio. Por eso yo lo tengo promocionado. Varios camiones compramos, me dice. ¿Sabés por qué? Porque no se lo compró ninguna cadena. Las cadenas le dejaron de comprar, entonces se le estaba empezando a venir encima el stock y lo tuvieron que salir a vender a menos de la mitad, Andrés. Entonces yo lo que me pregunto es, si a menos de la mitad le están ganando mucha plata, ¿cuánto en realidad nos están cobrando de sobreprecio cuando pagamos lo que ellos quieren? Es realmente abusivo. Bueno, esa es la especulación. De Claro, eso se trata la claro. especulación. Te voy a dar un consejo, Javier, que lo venimos trabajando hace bastante tiempo en la consultora, que tiene que ver con el consumo, fundamentalmente con el consumo barrial. Sí. Y nosotros hemos detectado que hay una diferencia entre un 18 y un 35% en el valor de los precios de las grandes cadenas Totalmente. y las almacenes Totalmente. de cercanía. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Las almacenes de cercanía, cuando hacen una compra, por lo general la salida que tienen o la rotación que tienen es muchísimo más lenta que el de las grandes cadenas. Totalmente. Entonces, en esa rotación no hay una remarcación tan continua como la que existe en las grandes cadenas. Entonces, siempre vas a conseguir mejor precio en el almacén de cercanía que en las grandes cadenas, sin lugar a dudas. Tal vez la contrapartida es que no conseguís tanta variedad o tanta marca y demás, pero hoy que lo que nos preocupa es el precio y lo que nos preocupa es el bolsillo, claro, siempre el almacén de cercanía es más valorado. Tampoco es que nos vamos a hacer tanto lo exquisito, o sea, llegamos de pedo para la olla, entonces no te vas a poner a ser marquista hoy día, qué sé yo. Hay que defenderle el peso como se puede. Bueno, ¿no? y cuando comparamos, que muchos no lo hacen, cuando comparamos también el gasto del combustible para el traslado hasta las grandes cadenas y lo sumamos a lo que consumimos, bueno, ahí la diferencia se amplía muchísimo más que ir al almacén de cercanía, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no lo teníamos en cuenta, pero hoy sí nos tomamos el trabajo y lo tenemos en cuenta. La diferencia es muy amplia. Pero te confunden porque vos ves la publi que te dice, hoy si sos jubilado o pensionado tenés un 20% de descuento, más un 10% si tenés la tarjeta de Lollapalooza, más un 25% si te pintás las uñas de rojo, más un 14% si el pantalón tuyo tiene las piernas desgastadas. Entonces ya es tanto el quilombo que te generan en la cabeza que mucha gente no se da cuenta. Yo que soy un enfermo, porque en serio soy un enfermo de ir y controlarte el precio en la góndola y controlarlo, que me lo respeten cuando pasa por la máquina y que me hagan la promoción que me tiene que hacer y decirle a la cajera, para, esto era 2 por 1, fíjate si te lo marcó o no te lo marcó, pero porque a mí me cuesta, como a todos, ganarme el mango, entonces no se la quiero dejar. Pero sí, he optado últimamente por comprar en el supermercado local o en el almacén de cercanía porque inclusive hay una diferencia hasta a favor en el precio, más económico el precio en el almacén de cercanía, y vos te vas a reír porque cuando no había en ninguna cadena la mermelada que te digo, en los almacenes de cercanía sí había, y a un precio muy accesible. Claro, exactamente. Bueno. Andresito, un placer charlar con vos, como siempre. Que tengas un lindo día, que termines muy bien el viernes, buen fin de semana para todos, nos vemos la semana que viene con... Si Dios quiere. Seguramente con algunas novedades en el ámbito de la política. Con otro capítulo del Culebrón. Un abrazo grande, abrazo, Andrea, que sigas lindo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Andrés y Andrea, son marido y mujer desde hace, no sé, ¿qué año fue?